Ministerio Hora 11 presenta Los Originales Bíblicos y usted. Comparta durante los siguientes momentos junto al Reverendo Herrera un tiempo de reflexión en Los Originales Bíblicos y usted. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y luego vendrá el fin. Estamos en el evangelio de Mateo, capítulo 24, verso 9 al verso 14. Hemos estado considerando falsos profetas. Hoy vamos a ir a la naturaleza del carácter que van a adquirir los hombres en estos últimos días. Aborrecibles, con tropiezos, traidores. El término común en estos pasajes es muchos. Mi nombre, Rubén Herrera. Bienvenido a Los Originales Bíblicos y usted. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Con tu corazón dile: levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá a tu corazón. Que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en
palabras de verdad, palabras de verdad que quieres escuchar, son solo para ti, Señor. Mi Señor, tiene manos de mi amor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos a todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio será anunciado, el evangelio del reino será anunciado por todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. En el último de nuestros programas hemos hablado acerca de profecía, falsos profetas, el carácter de los falsos profetas. Nos vamos a detener sobre el carácter de los hombres en los últimos días, hombres entregados a la tribulación. Así que, en primer lugar, vamos a estar considerando este término desde el original, la palabra tribulación. En este periodo serán muertos los discípulos, en este periodo serán aborrecidos por las naciones, según el versículo 9, y a causa del nombre del Señor Jesucristo. Este clima de tribulación va a hacer que muchos tropiecen. Es un clima de muchas trampas, es un clima de traición, genera trampas, tropiezos y traiciones, y de aborrecimiento unos para con otros. En este terreno donde aparecen los falsos profetas para engañar, en este terreno se multiplica la maldad y el amor, el ágape, según 1 Corintios capítulo 13, se va a enfriar. El común denominador es la palabra muchos. Si usted se fija en el versículo 10 dice, muchos tropezarán, muchos se traicionarán, muchos se aborrecerán, muchos falsos profetas. En el versículo 11, por haberse multiplicado la maldad, mucha maldad, versículo 12. Y por último, el amor de muchos se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entremos a nuestro estudio con el término tribulación. Tribulación es angustia. Es un periodo de angustia y de pena para el diccionario común. El concepto de la gran tribulación en la Biblia es un concepto propio de la escatología cristiana. Independientemente de qué interpretación se pueda dar a las profecías bíblicas en el ámbito cristiano, es definido como el periodo de la historia de la humanidad anunciada por Jesucristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie será salvo. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto dice en Mateo capítulo 24, verso 21 y verso 24 también. ¿Cuáles son las características de esta gran tribulación, de este periodo y de este tiempo? Algunas corrientes cristianas que han interpretado el pasaje de Apocalipsis como profecías han concluido que la gran tribulación comprende los siguientes eventos. En primer lugar, es un periodo que va a durar poco tiempo. Es un periodo que durará 7 años, un periodo de gobierno satánico, un periodo que no necesariamente los 3 primeros años y medio de este periodo se lo va a ver así, sino como un periodo
de los últimos 3 años y medio. Gran tribulación. Mateo 24:22 dice: si aquellos días no fueren acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Incluye un aumento de desastres naturales como terremoto, plaga, hambre, maremoto, etc. Además, señales y portentos presagiosos en el cielo. 4 jinetes o 4 caballos del Apocalipsis, con sus jinetes, representan este periodo de gran tribulación. Así que el concepto de tribulación en angustia y pena es un periodo de muchos eventos catastróficos, de desastres naturales en el mundo. Comenzará con una proclamación este periodo. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, versículo 3, dice: entonces dirán, profetizando, paz y seguridad. Y luego, ya más concretamente, destrucción. Dice la Escritura también destrucción de Babilonia la Grande. Acá es un término usado para referirse al imperio mundial que gobernará las religiones falsas, incluyendo las sectas pseudocristianas, las cuales están y serán destruidas por la bestia del color escarlata y sus 10 cuernos, según Apocalipsis capítulo 17, verso 16. Estos 10 cuernos son los países con poder militar que en una unión con la bestia del Apocalipsis de color escarlata gobierna el mundo. A ver, periodo de poco tiempo. Poco tiempo porque esos días son acortados a causa de los escogidos. Un periodo de aumento de desastres naturales como terremotos, plagas, hambruna, maremotos. Además, señales y portentos en el cielo que están contenidos en el estudio de los 4 jinetes del Apocalipsis. Un periodo que comienza con paz y seguridad, pero también dice Tesalonicenses 5, 3 y 4, pero vendrá sobre ellos destrucción repentina como la mujer que da a luz, y no escaparán. Destrucción o tiempo de destrucción para Babilonia la Grande, el término usado para este imperio mundial que va a contener a todas las religiones en una, es decir, ecumenismo. Esta religión única o esta sede única llamada Babilonia la Grande se viste de color escarlata. La sostienen 10 grandes potencias del mundo, el antiguo Imperio Romano. Y si hablamos del Imperio Romano tenemos que hablar de Europa, y si hablamos de 10 potencias tenemos que hablar de la Unión Europea, y si hablamos de la capital del Imperio Romano tenemos que hablar de Roma, y si hablamos del color escarlata tenemos que hablar del Vaticano. Una pausa, ya volvemos con más originales bíblicos y usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Puedo sentir tus manos sanándome. Puedo sentir tu abrazo cubriéndome en cualquier parte del mundo. Si estoy contigo, estoy seguro. Aunque mi padre o mi madre me dejara, la estrella de la mañana siempre estará, siempre está. Puedo sentir tus manos sanándome. Puedo sentir tu abrazo
contigo estoy seguro. Aunque mi padre o mi madre me dejaran, la estrella de la mañana siempre estará, siempre estará. Puedo sentirte cubriéndome, puedo sentirte sanándome, puedo sentirte cobijándome. Con tu amor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Estamos en Mateo capítulo 24, verso 9 al verso 14. Ayer nos detuvimos sobre falsos profetas que van a engañar a los escogidos. Hoy nos estamos deteniendo sobre el término tribulación, lo definimos como pena y como angustia. También hemos dado una característica especial a esta gran tribulación y una interpretación basada en pasajes de Apocalipsis y de los Evangelios nos definen un periodo corto de tiempo con eventos especiales. Mateo 24-22 dice que los días estos van a ser acortados. Va a haber desastres naturales como terremotos, plagas, hambre, maremotos, etc. Específicamente va a comenzar con una proclamación. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Pero también es un tiempo en donde va a haber un solo gobierno universal, un imperio mundial también de las religiones, un ecumenismo con religiones falsas, unidas, incluyendo las sectas pseudo-cristianas. El gobierno asentado sobre 10 tronos, sobre 10 cuernos, que define al antiguo imperio romano. Una bestia o un gobierno con color escarlata, según Apocalipsis capítulo 17 y verso 16. Estos 10 cuernos son los países con un poder militar que en una unión común tendrán a la bestia o el falso profeta, el anticristo, como gobierno. Y definimos los 10 cuernos como el antiguo imperio romano, como la actual Unión Europea. La capital de este imperio va a ser Roma, Italia, como lo fue en el antiguo imperio romano. Y por supuesto el color de escarlata representa a la Iglesia Católica Apostólica Romana. La profecía dice que habrá señales también astronómicas que para los cristianos serán interpretadas como una señal de su salvación y por la gente malvada como algo que les produce temor y angustia. Vamos a leer Lucas, el capítulo 21, verso 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra
angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Mientras para los creyentes, esta es una interpretación de una señal de salvación. Para la gente malvada, para la gente sin fe, va a ser una señal de temor y de angustia. El centro de esta profecía es la segunda venida de Jesucristo, Jesús de Nazaret, con un ejército de ángeles para proteger a los suyos en esta época que serán perseguidos, pero también viene para reinar y sentarse para reinar en Jerusalén. Estamos hablando de la segunda venida, y note que en otros programas hemos hecho diferencia entre la parousia y la segunda venida. La parousia tiene que ver con el final de la época de la gracia, el arrebatamiento, donde termina la salvación por medio de la fe. Comienza allí el periodo de la tribulación, que va a incluir a todos aquellos que se quedaron, pero también incluye al pueblo de los judíos que necesita ser redimido. Esta segunda venida es la venida de Jesucristo de Nazaret en gloria para reinar en Israel y desde Israel por 1000 años. De manera que no es la parousia o no es la venida de Cristo por la iglesia. La iglesia no pasa por este periodo de gran tribulación porque la iglesia está con Cristo ya en el aire. Ha subido para, según Primera de Corintios, pasar por el tribunal de Cristo primero y luego ir a las bodas del Cordero. Para entender este proceso es necesario que usted estudie y se aboque al estudio de cómo es una boda judía. La novia está preparada en la casa del padre. El novio es anunciado cuando el padre da la orden. Mientras la novia está en la casa, el novio es el que viene para celebrar la boda y lleva a la novia, que ya está limpia, adornada y perfumada, y entra a las nupcias con ella. Cuando termina la nupcia o cuando termina la noche de boda, comienza lo que se llama la luna de miel. Cuando la novia ha sido aprobada por 2 testigos y han constatado la virginidad y la legítima unión ya conyugal, comienza el periodo de la luna de miel, que para el judío duraba 1 año de luna de miel. Luego de que la iglesia ha subido y ha sido la esposa en intimidad con el esposo, vuelve para la tierra a reinar por 1000 años, que es el periodo que la iglesia va a vivir como la luna de miel con Jesucristo el Señor. El Señor dijo que va a venir a reinar, y la iglesia y los santos son llamados reyes y sacerdotes que van a reinar junto con Él por 1000 años. De manera que este periodo de gran tribulación no incluye a la iglesia, no incluye a los creyentes, pero sí incluye a aquellos que Mateo está escribiendo. Mateo está escribiendo al pueblo judío y ellos están esperando al Mesías todavía. El Mesías va a ser dado a ellos como promesa desde Jerusalén. Jesucristo va a reinar por 1000 años con ellos. Noten que cuando hemos pasado por Mateo, dijimos, será predicado el evangelio del reino milenial, de Cristo reinando en la tierra. Las buenas nuevas de que Cristo viene a reinar sobre la tierra. No estamos hablando del evangelio de la salvación por medio de la fe. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Cuando el silencio
silencio llegue otra vez, no tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré y allí confiado viviré y en mi silencio te diré, eres mi todo, mi Edén. Sobran palabras, sé muy bien que con mi vida te amaré. Y al fin del día seguiré en mis rodillas y a tus pies. Cada minuto viviré amándote más que ayer. Cuando el silencio llegue otra vez, no tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré y allí confiado viviré y en mi silencio te diré, eres mi todo, mi Edén. Sobran palabras, sé muy bien que con mi vida te amaré. Y al fin del día seguiré en mis rodillas y a tus pies. Cada minuto viviré amándote más que ayer. Cuando tu voz escuche, Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Esto es Mateo capítulo 24, verso 9 al verso 14. Bien, estamos llegando en el programa a definir esta palabra tribulación o gran tribulación, que desde el original lo hemos considerado como esa angustia o esa gran pena. Lo hemos llevado al terreno escatológico y hemos considerado Apocalipsis capítulo 17. También hemos ido a Lucas, el capítulo 21, verso 25 en adelante. Nos acompaña el texto madre, sobre el cual nos estamos desplazando hacia otros, que serían Mateo capítulo 24, desde el verso 1 en adelante. Todo el capítulo es un capítulo escatológico. Ahora, debemos entender que esta gran tribulación que hemos ya mencionado, este periodo corto de tiempo de angustia, es definido también en la Biblia como la angustia de Jacob, es decir, la angustia o la tribulación de Israel, no de los hombres y mujeres de la fe o de la iglesia,
sino la angustia de Jacob. Esta angustia de Jacob se vivió también en otros periodos. Primera profetizada por el libro de Daniel, también por los evangelios, por las cartas de Pablo y por el Apocalipsis. Significa en cada época concreta una tribulación, no una sola y única, sino una tribulación con cumplimiento relativo y que va a tener un cumplimiento total recién en el periodo apocalíptico. A ver, Daniel había profetizado este tiempo de la abominación desoladora. De eso vamos a hablar en el programa de mañana cuando crucemos al versículo 15. Pero Daniel ya había anticipado en su libro, en sus profecías, acerca de esta época concreta. En el caso de Daniel, se refería en primer lugar a una gran persecución que iba a vivir el pueblo judío, la angustia primera de Jacob, y esto ocurrió en el año 167 antes de Jesucristo. Vino la persecución tras la división en 4 grandes imperios del único imperio que había sido el imperio griego a cargo de Alejandro el Magno. Tras la muerte de Alejandro el Magno, se divide en 4 grandes secciones o 4 grandes gobiernos el imperio griego. Uno de estas secciones tiene como cabeza a Antíoco Epifanes o Antíoco IV, quien en el año 167 antes de Jesucristo suspendió los rituales de adoración en el templo de Jerusalén. Ordenó en ese mismo tiempo la destrucción de las escrituras y prohibió la observancia del sábado, además de las normas de la ley mosaica. En diciembre de ese año 167 antes de Jesucristo, hizo erigir un altar a Zeus, el dios griego, en el mismo y propio templo de Jerusalén, lo que fue considerado por los judíos como Shikus Shomen, o la abominación desoladora. ¿Qué había hecho allí? No solamente había ofrecido un altar a Zeus, sino que había hecho un sacrificio de un cerdo sobre el propio altar del sacrificio y había contaminado todas las paredes del templo con la sangre de este cerdo. Esto ocurrió en el año 167 antes de Jesucristo. El Señor en Mateo, como hemos visto, 24:1-2, anunció otra angustia para el pueblo judío. La generación que vendría no iba a concluir sin que antes venga la destrucción, no iba a quedar piedra sobre piedra. Esto ocurre en el año 70. Había una señal de destrucción que se cumplió el año 70, cuando el emperador romano Tito Flavio Sabino Vespasiano conquistó y arrasó con la ciudad santa, como también ya hemos visto en los programas anteriores. Ahora, angustias sobre el pueblo judío han venido en todas las épocas, pero el Señor definió en Mateo que esta angustia no iba a ser comparable. La última gran angustia no era comparable con las angustias que antes habían vivido. Es decir, que si habían padecido, por ejemplo, en Egipto, con un periodo de 430 años como esclavos, eso no era nada. Si habían entrado en una lucha en la conquista de Canaán y habían sufrido, y antes habían perecido toda una generación por 40 años en el desierto, no era nada. Si habían sido conquistados por Babilonia, destruido el templo, llevados a la capital babilónica, no era nada. Si habían pasado por Antíoco Epifanes, con la contaminación, con la destrucción de las escrituras, con la destrucción del templo, no era nada. Si habían pasado ahora por el año 70 con Tito y la destrucción, no era nada. Iban a venir otros ais también sobre el pueblo judío, las angustias de Jacob o la angustia de Israel, porque no entienden, no se vuelven. El Señor tenía que hacerles pasar, como dice el libro de Oseas, por un desierto, y allí en el desierto le iban a encontrar. Sin embargo, muchos desiertos
e Israel todavía no se vuelve a su Señor. A lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido muchas angustias. Por ejemplo, la peste negra alcanzó también a los judíos en el siglo XVI. Mató a más de un tercio de la población europea, aproximadamente 25 millones de muertos solo en Europa. En la Primera Guerra Mundial también hubo angustia. 8 millones de muertos, 6 millones de inválidos quedaron en la Primera Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial murieron 60 millones de personas y más de 1 millón de judíos volvió a sufrir todavía el Holocausto en Alemania. Pero nada es comparado con la angustia que se espera que se viva en el Apocalipsis. Angustia va a anteceder al periodo del gobierno de Cristo en la tierra, viniendo como su rey, su Mesías prometido para gobernar físicamente desde Jerusalén, desde Israel para todas las naciones. Bien, un poquito de escatología allí. Nos vamos a ir a la pausa. En el regreso nos vamos a detener porque este periodo de tiempo forma carácter, forma temperamento, forma acciones, actos propios del ser humano que solamente quien los vive puede entender con naturalidad que así suceda. Y de esto vamos a hablar, ya volvemos en Originales Bíblicos de usted. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. Con lazos de amor, abrazo, sacrificio digno que trascendió. Con dolor todo lo dio, por amor, camino de espinas, dura elección. Fue mayor la pasión por mí, que nadie pudo ni podrá igualar. Él sabe amar, Él sabe amar. Lo veo en su mirada, siento en sus palabras que sabe amar. Él sabe amar, su amor estuvo siempre y estará. Su vida me brindó la libertad por la eternidad. Como nadie en este mundo me sabe amar. Mar de perdón derramó, ser humilde, tierna expresión. Una cruz confirmó el amor, que nadie pudo ni podrá igualar. Él sabe amar, Él sabe amar. Lo veo en su mirada, siento en sus palabras que sabe amar. Él sabe amar, su amor estuvo siempre y estará. Su vida me brindó la libertad por la eternidad. Como nadie en este mundo me sabe amar. Él sabe amar.
sabe amar. Estamos compartiendo los originales bíblicos y usted. En mi soledad, viviendo solo por vivir. Cuando pienso que... Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros, se aborrecerán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos, pero el que persevere hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las razas, y luego vendrá el fin. Hemos estado llegando hasta aquí con el tema tribulación, la pena, la gran angustia que va a formar carácter, que va a gestar acciones en los hombres en los últimos tiempos. ¿Qué va a gestar en ellos? Van a ser hombres homicidas, van a ser hombres aborrecibles, van a ser hombres que van a tropezar, hombres que no van a tener reparos en traicionar y en aborrecerse unos a otros. Hombres que van a vivir en una multiplicación de maldad, por lo cual el amor se va a enfriar. Es interesante acá el término amor, es el término ágape, y se usa acá en este sentido, y solamente acá en todos los sinópticos. En este pasaje, el amor de muchos se enfriará. Ágape es la virtud cristiana más alta y más perdurable de todas las virtudes cristianas. El amor. Quizás no podemos tener otras virtudes cristianas, pero la más destacada es el amor. Juan dijo en su primera carta, en primera de Juan, sostuvo que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El amor es una señal manifiesta de los hijos de Dios. No habló acerca de paciencia, de tolerancia, aunque son virtudes y frutos del Espíritu Santo. Pero habló de el amor como la virtud perdurable y la más importante. El apóstol Pablo en 1 Corintios dijo que de nada nos sirven los dones, los ministerios, el obrar de nuestras manos, si no hay amor. Y mencionó esta virtud, que es la virtud cardinal, la virtud guía de los cristianos. Pero esta virtud se va a enfriar, es decir, va a dejar, y el término enfriar significa se va a pasar, como el término se utiliza para referirse a la comida que se ha dejado sobre el plato y que ya no tiene la misma consistencia, el mismo sabor, porque se ha pasado. El amor va a dejar de ser funcional, va a dejar de ser el alimento, la nutrición. El amor se va a enfriar. Esto es lo que dice que va a ocurrir en este periodo de gran pena y de gran tribulación. Para el día de mañana nos vamos a detener sobre el que persevere hasta el fin, este será salvo. Un versículo que se ha utilizado muy fuera de contexto para hablar acerca de pérdida de salvación o de inseguridad. Recordemos que estamos dentro de un contexto donde leemos este pasaje, pero el original lo vamos a hablar en el programa de mañana. Mi nombre, Rubén Herrera, muchas gracias. Será hasta mañana, si Dios así lo quiere.
Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana, Hosana, Hosana en las Ministerio Hora 11 presentó Los Originales Bíblicos y usted. Nos encontraremos en nuestra próxima emisión, siempre por esta emisora. Muchas gracias.